Oakland, California. Marzo de 1972. El sol de media tarde caía sobre la calle East 14th como una sentencia. El interior del Jung Fan Gang Fu Institute olía a sudor, a madera vieja y a determinación. Las paredes estaban cubiertas de espejo y sombra a partes iguales. Los sacos de entrenamiento colgaban inmóviles en el silencio del mediodía. Los tatamis de goma absorbían el eco de cada golpe, de cada respiración, de cada paso calculado. Era el lugar donde Bruce Lee construía su filosofía, donde el Jeet Kune Do dejaba de ser teoría y se convertía en verdad aplicada al cuerpo. Ese martes, sin embargo, alguien llegó sin invitación. Eric Holmberg tenía 29 años, 1,95 m de estatura y 113 kilogramos de músculo desarrollado durante una década de competencia profesional. Era subcampeón del Mr. Pacific Coast, una figura conocida en los gimnasios de la Bahía de San Francisco. El tipo de hombre que entraba a una sala y hacía que las conversaciones bajaran de volumen involuntariamente. Sus brazos medían 56 centímetros de circunferencia. Sus piernas parecían troncos de roble. Su cuello era más grueso que el torso de muchos hombres. Llegó acompañado de 2 amigos. Todos eran físico-culturistas. Todos venían de una competencia regional que habían ganado ese mismo fin de semana. Venían con la energía de la victoria reciente, con el ego inflado por aplausos y trofeos, con la certeza particular que da el verse enorme frente a un espejo durante años. Uno de los 3 había escuchado hablar de Bruce Lee en un programa de televisión. Había visto fragmentos de sus demostraciones. Había oído las historias que circulaban por los círculos marciales de California, y las había descartado todas con una sola frase que repetiría varias veces esa tarde. Un hombre pequeño no puede lastimar a un hombre grande. Es biología básica. El instituto estaba abierto. Bruce trabajaba con un estudiante avanzado en la sección trasera del dojo cuando escuchó el ruido de pasos pesados en la entrada. El entrenador que recibía visitas ese día reconoció a Holmberg de los circuitos de competencia. Le explicó educadamente que las clases privadas no estaban abiertas a observadores sin cita previa. Holmberg sonrió. No era la sonrisa de alguien que acepta un no. Me dijeron que Bruce Lee puede golpear a cualquiera, dijo Holmberg en voz alta, lo suficientemente alto para que su voz atravesara el dojo entero. Quiero ver eso, porque donde yo vengo, el tamaño no es decorativo, el tamaño es funcional. Y un hombre que pesa 64 kilogramos no tiene nada que enseñarle a un hombre que pesa el doble. Sus 2 acompañantes rieron. No el tipo de risa nervioso. El tipo de risa que comunica acuerdo sincero. Bruce apareció en la entrada del pasillo interior. No corrió. No frunció el ceño. Caminó con la misma velocidad con la que siempre hacía todo, ni rápido ni lento, con la cadencia de alguien que nunca desperdicia energía en movimientos innecesarios. Llevaba pantalón negro de entrenamiento y una camiseta blanca sin mangas. Sus brazos eran visiblemente delgados comparados con los de Holmberg. Su altura era considerablemente menor. La diferencia física entre los 2 hombres era tan obvia que uno de los acompañantes de Holmberg murmuró algo en voz baja y el otro volvió a reír. Bruce miró a Holmberg directamente, no con hostilidad, con curiosidad genuina, la misma expresión con la que un científico mira un fenómeno interesante antes de catalogarlo. ¿Qué buscas?, preguntó Bruce. Su inglés era fluido, directo, sin adornos. Holmberg cruzó los brazos sobre su pecho enorme. Dicen que puedes golpear más fuerte que cualquier boxeador, que tienes técnicas que pueden detener a cualquier hombre, sin importar su tamaño. Mi pregunta es simple. ¿Puede alguien de tu tamaño realmente afectar a alguien de mi tamaño? Porque desde mi perspectiva, eso no es física, eso es fantasía. Los estudiantes que estaban en el dojo se detuvieron paulatinamente. El ruido cesó sin que nadie lo ordenara. El silencio se instaló como si fuera un elemento más de la conversación. Bruce bajó los ojos un momento, pensativo. Luego los levantó de nuevo hacia Holmberg. «Ven adentro», dijo simplemente. No fue una invitación cargada de drama. No fue un desafío teatral. Fue la respuesta de un hombre que prefiere demostrar antes que argumentar. Holmberg intercambió una mirada con sus amigos y sonrió con la confianza de alguien que siente que ya ha ganado porque el terreno le parece favorable. Entró al dojo. Sus amigos lo siguieron. Bruce señaló el centro del tatami. Holmberg ocupó ese espacio como lo ocupaba donde quiera que estuviera, totalmente.
Su masa corporal llenaba el área de una manera que hacía que el espacio pareciera más pequeño. Los estudiantes de Bruce se alinearon a los costados sin que nadie lo pidiera. Eran 8 personas. Todos habían entrenado bajo la guía de Bruce durante meses o años. Todos conocían lo que podía hacer. Y todos observaban a Holmberg con una mezcla de preocupación y anticipación que resultaba imposible de disimular. «Voy a explicarte algo antes de comenzar», dijo Bruce, caminando lentamente alrededor de Holmberg. No como un depredador que rodea a su presa, como un maestro que evalúa a un nuevo alumno. Tu tamaño es real. Tu fuerza es real. No voy a decirte que esas cosas no importan, porque importan. En una pelea de fuerza bruta contra fuerza bruta, tú ganas, sin discusión. Holmberg asintió con la satisfacción de quien recibe confirmación de lo que ya creía. Pero, continuó Bruce, esa no es la única manera de pelear. Se detuvo frente a Holmberg. La diferencia de altura era tan marcada que Bruce tenía que levantar ligeramente la vista para mirarlo a los ojos. El cuerpo humano, independientemente de su tamaño, tiene puntos específicos donde la fuerza aplicada de manera correcta produce efectos desproporcionados, no porque exista magia, porque existe anatomía. El plexo solar, los nervios femorales, los tendones del cuádriceps, las articulaciones laterales de la rodilla. Estos puntos no se hacen más resistentes porque el hombre que los posee sea más grande. Son vulnerabilidades universales. Y yo los conozco todos. Holmberg escuchó con cortesía pero con escepticismo evidente en cada línea de su rostro. «¿Y bien?», dijo. «¿Lo demostramos o seguimos hablando?». Bruce le hizo un gesto a uno de sus estudiantes avanzados, un joven llamado Daniel, que había entrenado con él durante 3 años. Daniel se acercó y le pasó unos guantes ligeros de entrenamiento. Bruce se los colocó sin prisa. «No vamos a pelear», aclaró Bruce. «Esto no es una pelea, esto es una demostración. Voy a mostrarte 2 cosas. La primera, que puedo golpearte antes de que puedas reaccionar. La segunda, que ese golpe puede afectarte aunque tú seas 4 veces más grande que yo. Si eso no ocurre, yo estaré equivocado, y tú tendrás razón. Trato justo». Holmberg extendió sus enormes manos y las agitó levemente. «Cuando quieras, amigo». Los amigos de Holmberg se acomodaron contra la pared. Uno sacó un paquete de cigarrillos y lo guardó inmediatamente al recordar que estaba en un dojo. El otro se cruzó de brazos con una sonrisa fija, que no desaparecería hasta varios minutos después de lo que estaba a punto de ocurrir. Bruce tomó su posición. Su guardia era baja, casi inexistente para un observador no entrenado. Los pies ligeramente separados, el peso distribuido de manera equitativa, los hombros relajados. Holmberg lo miraba desde arriba con la actitud de alguien que observa a un niño prepararse para jugar. Lo que ninguno de los 2 amigos de Holmberg notó, porque no estaban entrenados para notarlo, era la tensión completamente oculta en el cuerpo de Bruce. No en los músculos superficiales, que permanecían deliberadamente sueltos, en la cadena cinética profunda, en los tendones del arco plantar que ya estaban cargados, en los músculos del core que funcionaban como un resorte comprimido, en la cadera que estaba orientada con una precisión milimétrica hacia el objetivo elegido. El silencio en el dojo era absoluto, y entonces Bruce se movió. No hubo preparación visible, no hubo levantamiento del hombro, no hubo retroceso del brazo, no hubo ninguna de las señales que el cerebro humano busca instintivamente para anticipar un golpe. Fue el tipo de movimiento que desafía la lógica perceptual, el tipo que hace que los testigos después digan que no vieron nada, que de repente el hombre ya no estaba donde estaba y la cosa ya había ocurrido. Su puño conectó con las costillas flotantes del lado derecho de Holmberg con un sonido seco y preciso como la rama de un árbol al quebrarse. No fue un golpe de kinetismo simple. Bruce había rotado su cadera en el instante previo al impacto, multiplicando la masa efectiva del golpe. La energía no venía solo del brazo. Venía del suelo, subía por las piernas, atravesaba la cadera, pasaba por el torso y se concentraba en un punto del tamaño de 2 nudillos sobre una superficie que, aunque cubierta de músculo, albergaba debajo un paquete denso de terminaciones nerviosas intercostales directamente conectadas al sistema nervioso central. Holmberg no voló hacia atrás. Holmberg no tropezó. Lo que hizo Holmberg fue algo que ninguno de los presentes esperaba. Se dobló. Su torso enorme, que tantos años de entrenamiento habían vuelto casi monolítico, se curvó hacia el lado derecho como si alguien hubiera cortado el cable que lo sostenía erguido. Su mano derecha bajó instintivamente al punto del impacto, no como gesto de pelea,
como gesto involuntario y puro del sistema nervioso que intenta proteger algo que ya fue comprometido. Retrocedió 2 pasos. Sus pies buscaron equilibrio. Tardó 4 segundos en recuperar la postura completa. 4 segundos que en el silencio del dojo parecieron mucho más largos. Uno de los amigos de Holmberg dejó de cruzar los brazos. El otro abrió la boca sin emitir sonido. Holmberg enderezó lentamente. Respiró profundo. Miró su propio costado como si esperara ver algo ahí. Luego levantó la vista hacia Bruce, que no había cambiado de posición, que seguía exactamente donde estaba, con los guantes bajos, los hombros relajados, sin expresión de triunfo ni de burla en el rostro. ¿Qué fue eso?, dijo Holmberg. Su voz era diferente. No había perdido su gravedad, pero le faltaba algo que tenía antes, esa textura particular de la certeza total. Bruce bajó los guantes, se los quitó con calma y los entregó de vuelta a Daniel. Una fracción de segundo de movimiento coordinado de toda la cadena corporal, concentrado en el punto correcto del cuerpo humano, explicó Bruce. No te golpeé con fuerza máxima. Si lo hubiera hecho con intensidad real, esas costillas estarían comprometidas. Lo que sentiste fue aproximadamente un 40% de lo que ese golpe puede generar. Holmberg frunció el ceño. Pero eso no debería ser posible a esa velocidad. Sin preparación. Sin telegrafiar, completó Bruce. Sí, eso es exactamente el punto. En el boxeo tradicional y en la mayoría de las artes marciales convencionales, el cuerpo anuncia el golpe antes de ejecutarlo. El hombro sube, el codo retrocede, el peso se transfiere hacia atrás antes de ir hacia adelante. Esas señales le dan al oponente fracciones de segundo para reaccionar. El Jeet Kune Do elimina esas señales, no porque sea magia, porque entiende que la eficiencia máxima requiere eliminar el movimiento redundante. El golpe comienza y termina sin paso intermedio visible. Holmberg se tocó el costado de nuevo. Asintió despacio, no como gesto de derrota, sino como el gesto genuino de alguien que está procesando información que contradice su modelo del mundo. ¿Y el tamaño?, preguntó. Porque todo el mundo dice que el tamaño importa. Importa, respondió Bruce sin vacilar. En ciertas condiciones, importa enormemente. Si 2 hombres se abrazan y empujan, el más grande gana casi siempre. Si 2 hombres intercambian golpes directos de frente con la misma técnica, el más fuerte tiene ventaja. Pero el combate real raramente ocurre en condiciones ideales para ninguna de las 2 partes. Y cuando el hombre más pequeño entiende el cuerpo mejor que el hombre más grande, la ecuación cambia. Bruce caminó hacia una de las paredes del dojo donde había colgado un diagrama anatómico. Lo señaló con 2 dedos. El sistema nervioso no tiene tamaño. Los nervios de un hombre de 90 kilos y los de un hombre de 120 kilos transmiten señales de dolor e interrupción motora a velocidades similares. El plexo solar de un campeón de fisiculturismo se desactiva ante un impacto correcto exactamente igual que el de cualquier otro hombre. La rodilla de un atleta élite puede ceder lateralmente ante presión correctamente aplicada, exactamente igual que la de un hombre sedentario. El tamaño te protege de muchos golpes, no te protege de todos los golpes. Holmberg guardó silencio durante un momento largo. Luego giró hacia sus 2 amigos, que habían permanecido absolutamente quietos desde el golpe. Señaló hacia ellos con un gesto de cabeza casi imperceptible. La pregunta no necesitó palabras. Uno de ellos levantó las manos. «Yo paso», dijo. El otro sacudió la cabeza negativamente 2 veces. Holmberg volvió a mirar a Bruce. Había algo diferente en su postura. No la mansedumbre del hombre derrotado. Algo más interesante. La apertura del hombre que ha encontrado una pregunta que genuinamente no puede responder. «¿Cuánto tiempo tomaste aprender eso?», preguntó. Bruce consideró la pregunta. «Toda mi vida», respondió. «Y todavía aprendo». Holmberg asintió. Luego hizo algo que nadie en el dojo esperaba. Extendió la mano. No como gesto simbólico de rendición, como el gesto directo y sin artificio de alguien que reconoce a otro hombre que sabe algo que él no sabe. Bruce la estrechó. El apretón de manos entre los 2 hombres duró apenas 1 segundo. Pero los estudiantes que estaban en el dojo y que habían observado todo en silencio absoluto, entenderían años después que ese segundo contenía algo más denso y real que cualquier combate prolongado podría haber producido. Holmberg y sus amigos se prepararon para irse. Cuando estaban ya en la puerta del instituto, Holmberg se detuvo y miró hacia atrás. El dojo había reanudado su actividad normal.
Bruce ya estaba de vuelta con su estudiante avanzado, trabajando, moviéndose, enseñando. ¿Puedo volver?, preguntó Holmberg. Para aprender. Bruce no se detuvo. Continuó su secuencia de movimiento, pero respondió sin levantar la voz, con la claridad de alguien que habla hacia un estudiante, que no necesita ver su rostro para entender la lección. El dojo está abierto los martes y jueves desde las 3 de la tarde. Llega a tiempo. Holmberg asintió. Salió a la calle East 14th, donde el sol seguía cayendo con la misma indiferencia que al principio, pero el mundo se sentía, de alguna manera difícil de articular, ligeramente diferente. Como cuando una certeza que parecía inamovible se desplaza apenas lo suficiente para dejar entrar luz por un ángulo nuevo. Volvió el jueves siguiente, con ropa de entrenamiento, sin amigos, sin preguntas cargadas de cinismo, solo con la disposición callada de alguien que ha decidido aceptar que hay cosas que no sabe. Entrenó durante 4 meses en el instituto antes de que Bruce cerrara esa sede particular y regresara a Los Ángeles para continuar su trabajo en el cine y en su propio desarrollo. Holmberg nunca se convirtió en practicante de Jeet Kune Do de manera formal. Continuó en el fisiculturismo, continuó compitiendo, continuó ganando trofeos en competencias regionales. Pero algo cambió en la forma en que hablaba del combate real. En los gimnasios donde entrenaba, cuando alguien comenzaba la conversación habitual sobre tamaño y fuerza como factores absolutos, Holmberg escuchaba, asentía, y luego decía con una tranquilidad que no invitaba al debate: hay más variables de las que crees. Y dejaba el tema ahí. Nunca contó lo que había pasado ese martes en el dojo de Oakland a nadie fuera de su círculo inmediato. No porque le avergonzara, sino porque entendía instintivamente que la historia perdería algo esencial al ser contada a alguien que no estuviera dispuesto a escucharla de verdad. Bruce Lee, por su parte, nunca mencionó el incidente de manera pública. Era parte de una larga serie de encuentros similares que ocurrían regularmente en sus dojos y en sus demostraciones privadas. Encuentros con escépticos, con desafiadores, con hombres que llegaban buscando refutar algo, y se iban con una pregunta nueva instalada en algún lugar que no sabían nombrar. Lo que sí decía Bruce, en sus notas personales que sus estudiantes encontrarían años después de su muerte, era esto: el tamaño del cuerpo es real, la velocidad de la mente es más real todavía, y la comprensión del cuerpo humano, de sus puntos de convergencia y sus puntos de ruptura, es la herramienta que vuelve irrelevante la primera ecuación, cuando la segunda y la tercera están completamente desarrolladas. El dojo de Oakland cerró sus puertas 6 meses después de ese martes. La calle East 14th siguió igual. El sol siguió cayendo sobre ella con su indiferencia habitual. Pero la madera de los tatamis guardaba el eco de ese golpe, el eco de ese sonido seco y preciso. El eco del momento en que un hombre de 113 kilogramos se dobló ante la aplicación correcta del conocimiento. Y ese eco no tiene tamaño, no tiene peso, y por eso no desaparece.